Salen los videojuegos Scramble, Cosmic Avenger, Galaga y Donkey Kong. Los Pitufos y MTV da sus primeros pasos. Reagan llega a la presidencia e intentan asesinarlo. También intentan asesinar al Papa Juan Pablo II. Maradona debuta en Boca. El billete de $1.000.000. Se inicia la era de los transbordadores espaciales. No toca botón. Sale Peperina de Serú Girán. Nos visita un joven Luis Miguel y una multitud en Jamaica despide a Bob Marley tras su fallecimiento. Estas son algunas de las cosas que pasaron en un solo año en Argentina y en el mundo. Esto es 1981. Buenas tardes, país. He aquí la televisión en color. Empieza el programa. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio. Yo hago puchero, ellos hacen puchero. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles. Si no me quieren ver, Si vamos a ir a una democracia, no tener miedo. la casa está en orden. Señores jueces, nunca más. Estamos en 1981. Seguimos en dictadura. Un año tremendo, caótico a nivel político y económico. Palabras como inflación, recesión, devaluación, desempleo, cierres, salarios bajos y deuda externa empiezan a ser cada vez más escuchadas. En el 81 es el descalabro financiero, el estallido final de un programa económico que estaba de alguna manera ya determinado de sus inicios. Yo tengo la sensación que el plan de Martínez de Hoz, que incluía la desaparición de las empresas nacionales, hicieron desaparecer a muchos que no eran del grupo elegido de los banqueros que ellos querían, pusieron presos a banqueros judíos. La economía también era una economía limitada, un capitalismo salvaje y no estaba por la industria nacional. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta, basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío. El de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. Estalla la tablita cambiaria y empieza un periodo de muchísima inestabilidad económica y también de las tensiones políticas al interior de la dictadura. Debíamos asegurar que en el mercado interno rigieran las normas de la competencia, los incentivos del mercado libre. Quiere decir, decirle no a la economía cerrada y a la autarquía industrial. La apertura comercial significa importaciones. Una apertura indiscriminada arrasa con la industria nacional. Por eso los países centrales, los países desarrollados, no tienen una apertura indiscriminada. Pero ese hoy hizo famoso que era una silla que se rompía. Y entonces decían, esta es la industria nacional. O sea, era descarada y al mismo tiempo imbécil. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. La inflación no bajaba, digamos, empezaba a haber fisuras vinculadas con los costos de lo que significaba la apertura económica, que es la destrucción de la industria, incremento del desempleo. Había una sociedad muy engañada con el tema del dólar, de la posibilidad del famoso DM2. La burguesía argentina viajaba por todas partes y casi miraba con cierto gesto de superioridad, pero el fracaso fue muy fuerte y también habla de la sociedad argentina. En 1981 renuncia Martínez de Hoz.
Ahí hay una conjunción de elementos, digamos, el agotamiento de esa apertura financiera y comercial, sumado a fuertes internas al interior de la dictadura militar. A pesar de que el terrorismo de Estado de la dictadura aún suponía un riesgo, las señales de debilidad eran visibles y parte de la sociedad comienza a mostrar su descontento más abiertamente. La junta militar se ve obligada a ensayar cambios de rumbo. Había fracasado específicamente esa política represiva. Ese fracaso que tenía que ver con la preparación del cuarto hombre, que iba a derivar en el general Viola. El 29 de marzo llega el primer cambio importante cuando Roberto Eduardo Viola es designado por las juntas militares como presidente de la nación, reemplazando así a Videla. Columnistas estaban fascinados con la llegada de Viola. El general, que venía con una especie de apertura política, motivada en el fracaso de lo anterior. Ciudadanos de Buenos Aires que saludan al presidente Viola y despiden así al teniente general Jorge Rafael Videla. El 29 de julio se transmite la boda del siglo. Se casa Lady Di con el príncipe Carlos. Fue increíble, la boda se transmitió en todo el planeta. Lady Di fue activista de muchas causas, entre ellas la lucha contra el VIH, la epidemia de la década. HIV does not make people dangerous to know. So you can shake their hands and give them a hug. Heaven knows they need it. El 5 de junio de 1981, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos detecta 5 casos de un tipo particular de neumonía en hombres homosexuales, aparentemente sanos, en la ciudad de Los Ángeles. Poco tiempo después, la enfermedad comienza a propagarse por el mundo. Fue una época horrible porque había discriminación, algunos, la familia lo echaba de la casa, le quemaban la ropa porque pensaban que podía estar contaminada. Te enterabas de que fulanito tenía, que menganito tenía, que era muy duro. Se desmoronó una gran parte de nuestra existencia. Ni hablar del sueño del amor libre hippie y todo, no. Yo me acuerdo unas palabras muy sabias de Mercedes Sosa en un show muy grande que hizo en esa época, que paró el show en un momento y habló un poco y dijo: cuídense mucho, pero no dejen. Shows históricos en el estadio de Vélez. La noche de Queen en la Argentina. Freddie Mercury y su banda conocen a un joven Maradona a quien invitan al escenario en uno de sus shows. ¿Están contentos? Lejos de los grandes escenarios y por fuera de la capital federal, la juventud se juntaba y creaba. En Nono, Córdoba, un joven ítalo-irlandés llamado Luca Prodan armaba una banda que luego se trasladaría a Hurlingham. Sumo empezaba sus primeros ensayos con Luca en la voz, Germán da Fungio en guitarra y Alejandro Sokol en el bajo. Por otro lado, la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota volvía a juntarse y se presentaban en un recital organizado por el Banco Provincia junto a Manal y Celeste Carballo. Mientras tanto, en La Plata, el rock florecía. Virus sacaba su primer LP Wadu Wadu, que contaba con letras de Roberto Jacobi, quien llevaba adelante su concepto Estrategia de la Alegría. Ahí fue justamente que en ese momento es muy importante, surge lo que se llama el rock nacional. No es que no hubiera música antes, lo que no estaba era la denominación. Previamente se habían utilizado muchas palabras,
música joven, música pop. En 1981, un crimen conmovía la opinión pública. El caso de los Jokländer se podía seguir a través de todos los medios, revistas, diarios y televisión. El 31 de mayo, unos niños que jugaban frente al Parque Las Heras vieron que del baúl de un auto salía un hilo de sangre. Rápidamente el lugar se llenó de periodistas, fotógrafos, curiosos y policías. Dentro del baúl del auto se encontraron los cadáveres envueltos en sábanas de Mauricio Jokländer y Cristina Silva, un matrimonio que vivía en el barrio de Belgrano. El caso dio un giro sorpresivo cuando se descubre que los responsables eran los hijos de la pareja, Sergio y Pablo Jokländer. Esta tarde, en la zona de Ranchillo, sorprendieron a una persona que no era del lugar, llamó la atención, inclusive montado al caballo, y lo condujeron hasta el local policial. Interrogado, se identificó tal como ustedes lo conocen. Los jóvenes de 20 y 23 años son condenados a cadena perpetua. Si nos dicen que Ricardo Balbín murió, diremos que en su vida y en su partido está viva la República. El 9 de septiembre de 1981 muere Ricardo Balbín en la ciudad de La Plata. Una multitud lo despide en Plaza de Mayo. Balbín había sido candidato a presidente en 4 ocasiones por el radicalismo. Unos meses antes de su fallecimiento, y desconociendo el estado de sitio impuesto por las juntas militares, fue uno de los propulsores de la llamada multipartidaria. Si bien es cierto, ¿no?, que la dictadura entra en una especie de declive, fue la participación popular que aceleró ese proceso. Participación popular que se sentaba, por un lado, en el movimiento de derechos humanos, por otro lado, en el movimiento obrero, la multipartidaria, ¿no? La multipartidaria fue de sectores no de izquierda, peronistas, radicales, de Allende, del PI, que se juntaban y hacían muchísimas movilizaciones. Viola ya empezó a hablar con los partidos. Algunos de esos partidos lo que querían era su llamado elecciones. La sensación inmediata era no hay otro camino que la salida democrática. Los dirigentes políticos de los principales partidos no fueron los únicos en rebelarse cada vez con más fuerza. El movimiento obrero argentino empezaba a organizarse por fuera de la CGT tradicional. Los trabajadores estaban decididos a hacer sus reclamos cada vez más visibles. La consigna paz, pan y trabajo empieza a moldearse muy fuerte en las movilizaciones de San Cayetano. La CGT estaba dividida, pero de todas maneras uno empezaba a recibir en los lugares de trabajo volantes convocando a la marcha de San Cayetano. ¿Qué lo preocupa a usted? El país, señor. La situación personal mía, porque en la fábrica en la cual trabajo me adeudan 2 quincenas. Que no se ve solución. Si hablamos de resistencia y valentía, las madres de Plaza de Mayo eran un clavo en la bota de la dictadura. Su lucha era inclaudicable. Todos los procedimientos son de la misma manera: saqueo, destrucción, tortura. Uno dice, viste, ya todo el tiempo, las madres, pero yo creo que yo hasta que me muera no voy a poder creer lo que vivimos. En eso, el horror y lo que esas mujeres fueron capaces de hacer. El 10 de diciembre, las madres de Plaza de Mayo realizaron la ronda que sostenían todos los jueves entre las 15:30 y las 16 horas. Esta vez, la fecha coincidía con el Día de los Derechos Humanos. Las madres decidieron reforzar su reclamo y quedarse en la plaza hasta el día siguiente para exigir respuesta a la pregunta: ¿dónde estaban sus hijas, sus hijos, sus nietas y sus nietos?
A los niños libertad, a los niños libertad, a los niños libertad. La Junta Militar notaba el desgaste de la dictadura. El 11 de diciembre de 1981 termina la presidencia de Viola. La Junta Militar resuelve. Artículo primero. Cese como presidente de la Nación Argentina el señor Teniente General don Roberto Eduardo Viola. La Junta designó como presidente interino a Carlos Lacoste, de la Marina. Lacoste estuvo 11 días en el cargo hasta que asumió el comandante Leopoldo Fortunato Galtieri. ¿Qué era Galtieri? Ahora todos te hablan del borracho, pero ¿qué se publicaba en los medios de la Argentina de Galtieri? El general que Estados Unidos consideraba majestuoso. Y él casi se había creído esa imagen del general majestuoso, que tuvo, por supuesto, su Plaza de Mayo absolutamente equivocada. Saluda el presidente de la Nación a su pueblo, a todos los argentinos. ...1981 llegó a su fin. Se vendrían tiempos de guerra, tiempos de tempestades, tiempos de cambio, pero a no desanimarse. 1982 también trae alegrías y mucha música. Nos vemos el año que viene. Chao. Welcome to MTV Music Television. Bienvenidos al rinconcito de Caroso, Narizota y Gabinete. Le pegó, gol de Boca, Maradona de penal. Son responsables del fraude más escandaloso que se ha visto nunca en la provincia. Modestamente. Esta es la gran pantalla de Telesketch con su doble mando. Dibujar, borrar. La política es para los políticos. A mí lo único que me interesa es que me paguen bien. ¿Tiene usted menos de 30 años? ¿Tiene usted ambiciones? ¿Tiene usted buena presencia? No sabe cuándo lo envidio. Somewhere. The next logical step in expanding the Xerox 8000 network systems. ¿Adivina qué me encontré atrás del arco? Sí. ¡Pedro! ¡Mira quién está! ¿No es esta, señor? Semillita.